Buen día, hermanos, ¿cómo andan? Aprovecho a saludar a los hermanos que no pude saludar. Realmente es una bendición que podamos estar juntos. Realmente es un regalo de Dios que podamos compartir de la comunión en Cristo. Vamos a seguir con Efesios. Quiero que abramos ahí Efesios 1. Vamos a leer 4 versículos. Y vamos a seguir con este estudio de Efesios que comenzamos el domingo pasado. Para recordar nomás, empezamos con Pablo como que dividió el texto, el primer capítulo, en 3 partes, en la que estaba la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. El domingo pasado, desde el versículo 1 al versículo 6, repasamos un poco lo que era y lo que fue la obra del Padre, ¿no? Donde nos colocó, nos escogió y nos puso en lugares celestiales. Y el versículo 6 termina: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a ver que termina muy parecido a cómo termina el texto que vamos a leer hoy. Así que vamos a leer. A partir del 7 hasta el 10 leemos, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, que realmente seas tú dirigiendo y hablándonos hoy a todos nosotros, Señor, que realmente podamos estar atentos a lo que tú tienes para decir, Señor, y que pueda ser un tiempo de regocijo espiritual, Señor, donde tu espíritu pueda moverse libremente en nosotros, Señor. Quita cualquier distracción, quita cualquier cosa de nuestra mente que no nos haga estar atentos al mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Me encanta Efesios. Y me encanta sobre todo este capítulo porque empieza con muchas buenas noticias. Este capítulo y este texto está lleno de buenas noticias. Vimos al principio las buenas noticias de parte del Padre, del ministerio y de la obra del Padre hecho de nosotros. Y ahora vamos a ver las buenas noticias que tenemos en la persona de Cristo. Empieza con todo el texto diciendo que en quien tenemos redención por su sangre. Y comienza con una de las mejores noticias, hermano, que podemos escuchar hoy. Sino la mejor noticia que hay para el mundo es que hay una salvación y hay una redención. Y vamos a ver un poquito qué es esta redención, ¿no? ¿Qué es lo que significa la redención? La redención, en el original, quiere decir remisión, rescate. ¿Bien? Y era el acto que se utilizaba en esa época, en el tiempo de la esclavitud, en el que se pagaba el precio de un esclavo para que éste fuera libre. Bien, era una transacción civil bastante común en el Imperio Romano y en otros tiempos de la historia, donde se pagaba para que un esclavo quedara absuelto de sus obligaciones como esclavo. Bien, eso significa que esta persona, este esclavo, tenía un dueño que tenía el poder y la autoridad sobre este esclavo y que ya no lo tiene. Porque otra persona tuvo que pagar el precio por él. En muchos casos, en el 99% de los casos, los esclavos en el Imperio Romano no podían pagar su propia redención, porque obviamente, debido a la situación en la que estaban, no podían reunir el dinero. No era como un trabajador que se le pagaba por su jornal. Simplemente no tenía derechos. Entonces, él estaba sometido y seguramente iba a estar sometido bajo este dueño durante toda su vida. Y seguramente sus hijos iban a estar sometidos a ese mismo dueño durante toda su vida. Y si ese dueño lo quería vender, lo vendía a otro dueño. Si ese dueño lo quería maltratar, lo podía maltratar, podía hacer lo que quiera con él, ¿sí? No tenía el valor de una persona, era sumamente infravalorado. Ahora nosotros vemos que el texto comienza diciendo que nosotros fuimos redimidos. Eso significa que nosotros antes teníamos un dueño. Había un dueño sobre nosotros, hermanos. Había un dueño sobre esa época, en esa época había un dueño, y actualmente el mundo está sometido bajo el mismo dueño.
Vamos a ver qué dueño es en Romanos 6, 17. Podemos ir rapidito ahí. Vamos a esperar que lo consigan. El texto dice lo siguiente. Romanos 6, 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Quién era el dueño, hermanos, anterior? ¿Quién era el dueño? El pecado, Satanás, la muerte era el dueño. Desde el huerto del Edén, hermanos, y esto ya lo sabemos, el mundo fue sometido al pecado. La voluntad de Dios era de que el hombre y la mujer vivieran en perfecta paz y comunión con Dios. Que el mundo, que el hombre pudiera someter a la creación y poder disfrutar de ella, alimentarse de ella, poder cultivarla, poder que la naturaleza le sirviera al hombre y que el hombre pudiera disfrutar de lo que Dios había hecho. Bien, y eso es lo que vemos en el huerto del Edén. Todo era perfecto, no había nada que interrumpiera esa comunión. No había nada que al hombre le impidiera su felicidad. El hombre tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra, pero no le iba a ser forzado, no se le iba a hacer costoso. Se le iba a hacer sencillo, iba a ser un yugo fácil. Esa era la voluntad de Dios. Pero el hombre decidió independizarse de su padre. El hombre y la mujer decidieron apartarse de la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Entregaron esa potestad que Dios le había dado sobre la tierra a Satanás. Lo entregaron a el pecado, a la muerte. El dueño cambió. El dueño es y era la muerte, el pecado, Satanás. Y lo podemos ver varias veces en la Biblia cómo se habla de que el rey, el príncipe de este mundo es el diablo. El que dirige las corrientes de este mundo es el diablo. Y lo podemos ver hoy en día. Con todas las ideologías, con todas las líneas de pensamiento que están saliendo ahora, son contrarias a la voluntad de Dios, son contrarias al deseo de Dios. No hay que ser muy observador para ver cómo la maldad actualmente está desbordada. Y incluso ni siquiera tenemos que ver ahora. Si nosotros vemos unos 1000 años aproximadamente después de Adán, en la época de Noé, nosotros vemos en Génesis que el pecado ya estaba en un punto en el que Dios ya no lo podía soportar. Porque dice en Génesis 6 que el designio del hombre, el deseo del hombre, de todos los hombres, era hacer constantemente el mal. En 1000 años tardaron. 1000 años tardó la humanidad para irse por el barranco. Este dueño trajo la perdición a la humanidad. Y la trae ahora, hermanos. Este dueño en la que estaba sometido a la sociedad de Noé y en la que está sometido en esta sociedad trae consecuencias, trae maltratos este dueño, trae homicidios, enfermedades, adulterios, discordias, guerras, suicidios, falta de amor, falta de respeto, falta de tolerancia, falta de propósito, falta de sentido de la vida. Esto es lo que trae este dueño, en el cual la mayoría, desgraciadamente, de las personas están sometidos. Una de las cosas que me parece más interesantes de este dueño, de este pecado en el cual está sometido la sociedad actualmente y son esclavos, es la pérdida de sentido de la vida. Si nosotros rechazamos a Dios, como el mundo lo ha hecho, cuando el mundo rechaza a Dios, nosotros vemos cuáles son las consecuencias. Lo dice en Romanos. Dice que Dios entregó a los hombres a su propia depravación. Y algo interesante es que los propios pensadores ateos, los propios filósofos ateos, en los cuales ellos niegan totalmente la existencia de Dios, ellos saben que eso trae una vida sin sentido. Ellos dicen, la vida no tiene sentido. Ya está, ¿para qué la vamos a seguir viviendo?
¿Por qué todos los días me tengo que parar, ir a trabajar, esforzarme, sufrir a las otras personas? ¿Para qué? Si al final después me voy a morir y nada de esto va a trascender. ¿De qué sirve levantarme contra la injusticia si al final la injusticia va a ganar? Y después todos vamos a morir y nada va a ser juzgado. El ateo lo sabe. El ateo prefiere vivir en esa condena, en esa consecuencia de su dueño, que es el pecado, en la cual es una vida totalmente sin propósito, totalmente abandonado, totalmente a su suerte. Hermanos, el mundo no tiene a dónde ir. El mundo no lo tiene. Y es triste saber de que tenemos personas a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, estudios, en nuestros vecinos, que pasan por situaciones horribles. Pero como no tienen a Dios, no tienen consuelo. No hay consuelo para ellos. No hay propósito para su sufrimiento. Pero de ese dueño, hermanos, y aquí viene la buena noticia, porque creo que a veces tenemos que entender o recordar, porque ya lo sabemos y lo entendemos, pero tenemos que recordar y estar conscientes de la mala noticia para poder estar conscientes de la buena noticia que tenemos, hermano. Porque nosotros fuimos, como dice Efesios 7 al principio, fuimos redimidos por su sangre. También a veces se piensa de que la salvación es gratis, la salvación es gratuita. Y en parte sí, pero no. Porque no hay nada gratis en la vida, hermanos. Y eso creo que todos lo sabemos. No hay nada gratis. Todo se tiene que pagar. Pero aunque nosotros podemos acceder de forma plena y sin ningún estorbo a la salvación, alguien tuvo que pagarla. ¿Y quién la pagó? La pagó Cristo. Nuestra salvación, hermanos, no fue barata. Nuestra redención, ese pago que se tuvo que dar, ese rescate que se dio por nosotros no fue barato. No fue oro, no fue plata, no fue un inmueble. Fue la sangre del Hijo de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nuestros pecados, hermanos, fueron olvidados. La pregunta es, ¿cuántos pecados son? En mi caso, son un montón. Y los que faltan. Pero todos esos pecados fueron olvidados, hermanos. Fueron perdonados. Ya el Señor no ve nuestros pecados, porque nos ve a través de Cristo, a través de Jesús. ¡Qué buena noticia! Realmente es increíble saber de que delante de Dios estamos en paz. En paz estamos. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el pecador todo el día. En Juan dice de que los hombres rechazaron la luz y que son condenados por eso. Pero nosotros, hermanos, estamos en paz. Estamos en paz, en tranquilidad. ¿Pero por qué? ¿Por nuestros méritos? No, hermanos. Como dijo Enrique, Dios fue el que se acercó a nosotros. Juan también dice, nosotros no fuimos que amamos a Dios. Dios nos amó a nosotros. Y ahora depende de nosotros responder ante este amor. Corresponde a nosotros ser favorables a este amor. O no ser, que ese amor no sea correspondido por nosotros. La primera pregunta de hoy, hermano, es, ¿ya fuiste rescatado? Amigo, amiga, ¿fuiste rescatado ya? ¿Ya Dios, ya Jesús pagó ese precio por ti? ¿O todavía sos esclavo del pecado? La gente pregunta que la libertad es poder hacer lo que uno quiere. Y así estamos ahora en la sociedad de la libertad, supuestamente. De la tolerancia, de hacer lo que quieras con tu vida y vas a ser feliz. Y bajo esa filosofía estamos en el país que tiene el mayor porcentaje de suicidios en Latinoamérica. Y el mayor porcentaje de suicidios, dentro del top 10 de los mayores porcentajes de suicidios en el mundo. ¿Pero por qué? Porque no tienen guía. No tienen a dónde ir. La vida no tiene sentido. Y creo que lo expresa muy bien el Señor en los evangelios cuando dice que vio a la multitud y se compadeció de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Ovejas que no tenía quien las cuidara, quien las guiara. El Señor se compadeció de ellas. Pero el Señor, en su amor infinito y en su gracia, que es rica y abundante, como sigue diciendo el texto, hizo algo por nosotros, hermanos. Vamos a ver, sigue diciendo el texto.
El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia o entendimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque Dios quiso y le plació mostrarnos su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, este cambio de dueño trajo que pasáramos a ser pobres, a ser víctimas de nuestros deseos, de nuestras pasiones, a ser condenados, a no tener paz, no tener guía, a ser ricos, hermanos. ¿Usted es rico, hermano? ¿Usted lo sabe? ¿Usted se siente rico? Está medio dudoso. Hermanos, ustedes son ricos. Vamos a ir a Santiago 2:5. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, usted es rico, yo soy rico, somos ricos, porque como vimos en la obra del Padre, cuando habló Pablo, Dios nos puso y nos dio riquezas en lugares celestiales, hermano. Nosotros, Dios nos cambió, este cambio de dueño, hermanos, este cambio de propietario, cambia totalmente las cosas. Porque ahora tenemos la abundante riqueza de la gracia de Dios. La abundante. No la poca, no la justa. La abundante, hermanos. Me llama mucho la atención porque en el 7 dice según las riquezas de su gracia. Esa palabra la busqué en el original porque me llamó la atención. Porque me llamó la atención porque decía riquezas y después decía sobreabundante, como que había una redundancia, porque si algo es rico es mucho, pero eso riqueza es sobreabundante. O sea, me entró un poco de problema ahí. Pero literalmente lo que significa la palabra esa riqueza significa llenura, es decir, literalmente en dinero o en posiciones, riquezas, legado valioso. Y lo que veo es que la gracia de Dios es tan abundante que Pablo tuvo que decirlo 2 veces. Él dice, las riquezas de su gracia que son abundantes. La abundancia de la gracia y de las riquezas y de lo rico que somos en Cristo, hermano, es tan excesivamente grande que no nos quedamos cortos con decir que es sobreabundante. ¿Se entiende eso? Se entiende que las riquezas de la gracia de Dios son sobreabundantes. Y dice que las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. La gracia y la riqueza de las gracias del Señor trae muchos beneficios, hermanos, como ya saben. Como lo han podido, y espero que lo hayamos podido disfrutar, parte de ella. Trae consuelo, trae salvación, primero que nada. Tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador, que es el guía. Pero yo creo que todo esto se puede resumir, toda esta riqueza, que después vamos a ver a seguir viendo en el versículo 9, a qué se refiere esta riqueza. Creo que estas riquezas se pueden resumir, hermanos, en el Señor se plació en darnos a conocer su voluntad. La riqueza que Dios nos dio fue conocer, darnos entendimiento, darnos sabiduría para ver y comprender el misterio y los misterios que Dios tenía preparado para con nosotros. El entender, hermanos, la voluntad de Dios cambió todo. Ese privilegio de este nuevo dueño que tenemos, si lo aceptamos, creo que es el privilegio más grande, hermanos, conocer la voluntad del Dios Altísimo. ¿Y por qué? Dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto Él mismo. Dentro de estas riquezas, hermanos, Dios se plació porque quiso, porque le dio la gana, en darnos a conocer su voluntad. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿pero qué tiene su voluntad que sea tan bueno? ¿Por qué su voluntad es algo que me da riqueza?
¿Por qué su voluntad es algo que me importa al final? ¿Por qué no puedo andar por la mía? Vamos a un texto sumamente conocido, Romanos 12:2. Creo que varios se lo van a saber de memoria. Gracias, Raúl. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sé que esto es difícil de asimilar. Porque, hermanos, también la palabra de Dios dice que no hay nada que nosotros no pasemos que no sea para bien. Y ahora la pregunta es, ¿todo lo que paso a mí me gusta? No. No todo lo que paso me gusta. Y no todo lo que paso me parece que sea bien. Pero a diferencia del dueño anterior, hermanos, el dueño anterior nos sometía a desgracias sin razón. No hay razón. ¿Qué puede hacer una persona que pasa por una desgracia en el mundo? Aguantársela. ¿Qué va a hacer? O buscar a Dios. Porque al final lo único que realmente tendría propósito por una desgracia es acercarse a Dios. Pero si no lo hace, esas personas que se niegan rotundamente a acercarse a Dios, si no lo hace, ¿de qué le sirve? Sufre sin razón. No hay razón para el sufrimiento. Pero lo hermoso de la voluntad de Dios es que Él nos promete que es para bien para nosotros. Y si el Señor lo promete, es cierto. A diferencia del dueño anterior, del pecado, que la vida no tenía sentido, porque al final las personas que no aceptan al Señor, su vida no tiene sentido. Las personas en las cuales no tienen a Dios siguen la vida por donde piensan que tienen que ir, y les va mal, porque si a nosotros nos va mal, nosotros vemos al mundo y vemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y ¿cuántos de ellos toman buenas decisiones? ¿O no toman decisiones que después se arrepienten? Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos diferentes a ellos? No. ¿Cuál es la única diferencia? Que nosotros tenemos la trampa, por decirlo así, el honor de que quien nos guía y quien nos quiere guiar es Dios mismo. En un mundo, hermanos, donde no hay razones para vivir, Dios nos da esas razones. Porque en un mundo donde enseña que tú eres una casualidad y tú llegaste aquí porque pintó, porque todas las cadenas de eventos, en las casualidades, tú terminaste acá, y que bueno, si tus padres no se hubieran conocido, hubiera venido otra persona. Dios le da sentido a nuestra vida, hermanos. A todo lo que está en nuestra vida le da sentido, porque tú no estás acá por casualidad. Dios tiene un propósito específicamente para vos y para mí. Y eso cambia totalmente la forma de ver la vida, porque yo sé que yo estoy aquí por algo. Dios quiere y Dios nos revela y nos ha revelado su voluntad en la palabra. ¿Cuál es la primera voluntad que tenemos que aceptar? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera voluntad de Dios para el hombre? El arrepentirse. La primera voluntad de Dios para el hombre es, la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Y después qué viene? Después viene la santificación. Dios quiere que seamos santificados, ¿pero para qué? ¿Porque le pinta? No, porque Dios quiere que fortalezcamos el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y eso qué va a traer? Que le conozcamos más. El conocimiento de Dios, hermanos, es la plenitud de la vida. Dios quiere que le conozcamos, que experimentemos de Él. Y eso le va a dar sentido a nuestra vida. Porque el hombre, en primera instancia, fue creado para estar en comunión con Dios, para conocerle. Dios quiso crear al hombre para que Él le conociera. Y es interesante porque Dios no creó al hombre ya sabiéndolo todo.
sabiendo todo acerca de Dios. No lo creó con el conocimiento, lo creó para que tuviera una dependencia constante de Dios. Y creo que lo resume, este pensamiento lo resume perfectamente vamos a Juan 17:3. El capítulo conocido como la oración sacerdotal de Jesús, antes de ser entregado y sufrir todo lo que iba a traer la muerte, Él ora al Padre. Y me encanta porque esta oración es increíble. Es increíble lo que hay en esta oración. Pero solo quiero que leamos el 3, dice. Vamos a leer del 1, así tenemos el contexto. Dice 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique en ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tenía la potestad de dar la vida eterna a todos los que el Padre le entregó a Él. Eso es lo que está diciendo en los primeros 2 versículos. Ahora, el 3 define esta vida eterna. Él dice, yo le di vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, la vida plena, es conocer a Dios, conocer al Padre y conocer a su Hijo, a Jesucristo. Esa es la vida plena. Porque esto que está diciendo Jesús acá es lo que Dios tenía planificado para Adán y Eva, que le conocieran, que con el tiempo pasaran experiencias y situaciones para que conociéramos los atributos de Dios. Porque ¿cómo conoceré el perdón de Dios si nunca fallé? ¿Cómo conoceré el amor incondicional de Dios si Dios no siempre veo que está ahí? ¿Cómo voy a conocer su misericordia, su gracia? ¿Cómo voy a conocer su amor? ¿Cómo voy a conocer lo hermoso que es disfrutar de Él si no lo paso tiempo con Él? Esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Esta es la voluntad que Dios nos reveló, que dice que nos reveló a través de su Hijo Cristo. Dios no simplemente nos redime, hermanos, nos cambia de dueño. No simplemente nos enriquece con todas las bendiciones que trae su Espíritu Santo para con nosotros, sino que además, a través del Espíritu, como Él lo dijo a los discípulos, el Espíritu nos iba a dar entendimiento. El Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. ¿A qué toda verdad? A Él es la verdad. Dios nos iba a dar sentido a nuestra vida, porque el sentido de nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios. La vida eterna es el conocimiento de Dios. Entonces, Dios quiere, hermano, que tú le conozcas. Dios quiere que todos le conozcan. Y ya vamos a ver por qué. Porque en el último versículo, el versículo 10, da la razón de todo esto, de todo este plan, de toda esta redención. Pero algo que me parece importante acotar es el hecho que en el versículo 17, en el capítulo 17, en el versículo 3 de Juan, hay una palabra interesante que es que te conozcan. Y la pregunta es, bueno, pero yo puedo conocer a Enrique, por ejemplo, yo lo conozco. Ahora la pregunta es, yo no conozco todo de él, ni todas sus profundidades de pensamiento, no lo conozco todo. Yo no conozco eso de nadie que está acá. Y nadie puede conocerme realmente en profundidad a mí. Pero conozcan, hermanos, que Jesús dice, en el griego es conocer profundamente. Es la acción constante de conocer profundamente a alguien. La acción constante. Nosotros conocimos una parte de Dios cuando aceptamos el Evangelio, sí, pero no lo conocimos todo. Conocimos su gracia, su abundante gracia, su perdón. Pero aún hay muchos, hermanos, que Dios quiere que ustedes disfruten de Dios, que Dios quiere que yo disfrute. Y el único impedimento que hay, ¿saben? Para conocer a Dios, ¿saben cuál es? Yo mismo.
Yo mismo soy el único impedimento que existe entre yo conocer más a Dios. Tú solamente eres el único impedimento que hay para conocer a Dios. Más nada. Porque no hay nada, hermanos, que se oponga a eso. Porque es la voluntad de Dios y nada se pone a la voluntad de Dios. Lo único que queda es si yo voy a aceptarlo en mi vida. Entonces sabemos ahora que el Señor nos redime, nos rescata, nos cambia de dueño y ahora Él es nuestro dueño. Nos muestra, nos da entendimiento y sabiduría para entender su voluntad, que su voluntad es la vida. El conocerlo a Él, su voluntad, es lo que va a traer bien y riqueza a nuestra vida. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo este plan? ¿Por qué todo esta intensidad de Dios en que le conozcamos, en que entendamos, en que le busquemos? Y eso lo responde el versículo 10 de Efesios. Dice, vamos a leer el 9 porque están conectados. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Razón de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo quiero leer este pasaje en otra versión, para que se entienda un poco más. Dice el versículo 10, NBI es esto. Para llevarlo a cabo, leo el 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano se estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, o sea, en Cristo, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito, hermanos, de la obra de Cristo, ¿cuál es? Es su gloria. Y nada más. Todo esto, hermanos, es para que Dios se lleve la gloria. Porque para que todo sea sujeto a su tiempo, ¿a quién? A Cristo. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y este pasaje me recuerda mucho a otro pasaje que conocemos mucho, que es Filipenses. Vamos a Filipenses. Filipenses 2:9. En Filipenses viene hablando justamente del plan de la salvación, de este misterio. El Señor tiene muchos misterios que fueron revelados. Está el misterio de la santificación, el misterio de la Trinidad, el misterio de la redención, el misterio de que Dios mismo se iba a encarnar, ¿no? Este Dios iba a sufrir. Es un misterio, hermanos, que los judíos hasta el día de hoy no entienden. No lo vieron. Lo vieron pasar al Mesías. Porque ellos estaban esperando a ese rey, a ese Mesías victorioso. Pero no entendían cómo era esto de que este Mesías iba a sufrir, del sufrimiento del Mesías. No lo entendían y no lo entienden hasta ahora. Y justamente ahí tengo el subtítulo en Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. A partir del 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y empieza el 5, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo fue sujeto a Cristo para que Dios Padre fuera exaltado a través de Jesús. Y esta es la razón, hermanos, por la cual este plan y este misterio fue, valga la redundancia, planificado desde antes de la fundación del mundo.
Toda la voluntad de Dios, hermanos, es para su exaltación, es para su gloria. Dios quiere que nosotros conozcamos su gracia para exaltarlo por su gracia. Dios quiere que conozcamos su perdón para exaltarlo por su perdón. Dios quiere que conozcamos su amor para exaltarlo porque Él es amor. Dios quiere que nosotros conozcamos que Él es fiel y nosotros somos infieles para exaltarlo porque Él es fiel. Porque ¿acaso yo puedo ser exaltado por ser fiel? No. Porque soy sumamente infiel. ¿Acaso puedo ser exaltado por mi amor? No. Porque a la primera de cambio ya alguien me cae mal si ya hizo algo que no me gusta. Pero el único que puede ser exaltado por eso es Dios. Y Dios se plació en su, como dice, en su beneplácito, le plació mostrarnos a nosotros su voluntad, mostrarnos sus misterios, para que Él sea glorificado. Ahora ya terminando. La pregunta es, todo Dios lo hizo para su gloria. Dios nos redime para su gloria, Dios nos perdona para su gloria, Dios nos muestra su voluntad para que Él sea glorificado por esa perfecta voluntad. Todo en este mundo, hermanos, apunta a la gloria de Dios y es el fin de todo. Porque incluso Dios será glorificado en su justicia cuando Él tenga que condenar el pecado y lo eche por tierra para siempre. Él va a ser exaltado, porque Él habrá sido el Dios que habrá derrotado el mal. Ahora, si yo veo, todo apunta a la gloria de Dios. Y la pregunta que yo me hacía a mí es, ¿mi vida está apuntando a ese mismo objetivo? ¿A la gloria de Dios? Yo que fui redimido, que Dios me cambió de dueño, que disfruto de las riquezas de la gracia de Dios, en la cual tengo miles de beneficios, infinitos beneficios. ¿Yo estoy usando eso para su gloria? ¿Yo estoy glorificando a Dios con mi vida? Si alguien ve mi vida, ¿puede decir gloria a Dios? ¿O va a decir, este es cristiano, este es hijo de Dios? La gente en el mundo, en la calle, en mi lugar de trabajo, ¿puede glorificar a Dios viendo mi vida? ¿O se lamenta? Todo en este mundo, hermanos, apunta a su gloria, incluso la gracia, que es un regalo para nosotros. La gracia, que parecería que fuera simplemente un regalo para nosotros, exalta al Señor. Y el objetivo de esa gracia era que todo fuera sujeto a Cristo. Todo. Y el reto de hoy, hermanos, es alineemos nuestra vida a ese objetivo. Alineemos nuestra vida a esas riquezas de la gracia, a su voluntad. Porque no va a traer más nada que simplemente plenitud de vida, hermanos. A mí me cuesta seguir la voluntad de Dios, un montón. Porque muchas veces sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Porque yo sé que yo tendría que pasar mucho más tiempo con el Señor y no lo hago. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hago? Porque prefiero hacer otras cosas antes que estar con el Señor. Ahora lo que apunta a esto es, yo como siervo, como esclavo, ¿tengo el derecho de complacerme a mí mismo? No. Yo como siervo, como esclavo, mi único deber es exaltar a mi amo, a mi dueño. Pero Dios aún así muestra su paciencia y fidelidad y amor para conmigo, hermanos. Y también lo muestra para con ustedes. Es increíble el amor de Dios, hermanos. Es increíble la obra de Cristo en nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada día estar más consciente de esa buena obra. Porque esa obra lo vemos todos los fines de semana, hermanos. La vemos acá, la buena obra de nuestro Dios. Pero Dios quiere que le hagamos todos los días. Que todos los días nos deleitemos en el Señor, que todos los días lo queramos buscar más, que quisiéramos estar con Él por el simple hecho de estar con Él. Pero cuesta y es difícil. Y Dios lo sabe, pero Dios tiene paciencia. Pero nuestro conocimiento de Dios, hermanos, lo va a exaltar, pero no le va a agregar ni quitar nada a Dios. Si yo lo quiero conocer o no a Dios, no lo va a afectar en nada, en el sentido de que Él sigue siendo Dios. Pero ¿saben a quién sí le va a afectar? Conocerlo más, a mí, hermanos. Nuestras vidas espirituales y como iglesia van a cambiar si nuestro deseo es glorificarlo y conocerlo.
Nuestra vida va a impactar muchísimo más en el lugar que estemos si nuestro deseo se alinea al deseo de la voluntad de Dios, al plan perfecto de Dios que es su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y aún así nos das el honor de que nos podemos acercar, Señor, ante tu trono y ante tu presencia, Dios. Te damos gracias, Dios, por tu infinita bondad, por tu gracia, por esta riqueza que nos has dado, Señor, de forma totalmente inmerecida, Señor. Te damos gracias, Dios, porque podemos exaltarte por tus atributos, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando no te exaltamos como deberíamos, Señor. Perdónanos cuando no te adoramos como tú quieres, Señor. Perdónanos cuando no nos esforzamos lo suficiente para conocerte. Cuando no estamos en este proceso constante de conocer tu voluntad y conocer lo que tú eres, Dios, y de poder disfrutar una relación cercana y personal contigo, Señor. Pero te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos hiciste santos por medio de los méritos de Cristo. Porque tú nos ves a través de Jesús, Señor, porque tú olvidaste nuestros pecados, los echaste al fondo del mar y podemos disfrutar de tu gracia, sobreabundante gracia, Dios. Gracias por ello. Ayúdanos, ayuda a cada uno de los hermanos que están acá. Ayúdame a mí, Señor, a poder disfrutar de esta gracia, Dios, a poder deleitarnos en tu amor, en tu perdón, en lo que tú eres, Dios, y poder alinear nuestro corazón y nuestra vida a esa voluntad, Señor, que es ser para tu gloria, glorificarte a ti, Señor, y que las demás personas puedan ver nuestra vida y glorificarte a ti, Señor, y que esto las pueda llevar a Cristo, Dios. Ayúdanos a valorar el regalo de la redención y el regalo de este sacrificio, Señor, tan grande que hiciste por mí, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Ayúdanos a irnos a casa pensando en esto, Señor, y poder meditar en que tú tienes riquezas para con nosotros, Señor, y esa riqueza es tu voluntad, Señor, y es el conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.